Te doy la bienvenida. Este programa se llama Crecimiento Networking. Mi nombre es Yuki Ryu y bueno, este primer episodio de este podcast va a ser una breve historia mía, porque quiero que este podcast, a medida que vayan pasando los episodios, mi intención es que mi negocio vaya creciendo a la par. Eh, Compartir absolutamente todo lo que sepa a otros networkers que les pueda servir en su negocio de multinivel va a ser muy gratificante para mí. Eso es algo que lo veo muy interesante porque uno de mis alumnos estaba de acuerdo con que yo compartiera mis conocimientos, pero no estaba tan interesado en formar parte de mi equipo. Yo creo que eso es totalmente aceptable. Podemos aprender de todos y ser una competencia sana. Eso realmente es algo eh, que, que estoy muy de acuerdo. En este primer episodio quiero dar una breve introducción de quién soy más que nada cómo fue un poco de mi historia para poder poner en plano más terrenal, o sea, más poder susurrarte al oído para que sepas que yo comprendo exactamente por las cosas que podés llegar a estar atravesando. Si bien tomaste la decisión de emprender en cualquier negocio de multinivel, y te puedo compartir tanto el conocimiento que yo fui adquiriendo como las experiencias. Eh, no obstante, voy a estar hablando a- por lo menos en este episodio, va a ser eh, cómo fue que arranqué. Eso es más que nada. Y yo arranqué en el año 2017 en una multinivel llamada Amway. Creo que muchos la deben reconocer. Y bueno, yo jamás, al principio yo nunca lo vi como un negocio, realmente yo lo vi como una universidad de negocios porque fue la antesala para yo comenzar a aprender, donde tenía muchas herramientas, mucho conocimiento nuevo que yo no conocía. Y tengamos en cuenta que Amway tiene muchos años de trayectoria. Si no, sin ir más lejos, fue fundada en el 59, o sea, tiene años en esto. Eh, la realidad es que yo no contaba absolutamente con ninguna experiencia laboral. Estaba estudiando carreras que no me llenaban. Y bueno, decidí comenzar a entender de qué se trataba esto. Me dieron la presentación, quedé cerradísima con la primera parte que me explicaban que era el network marketing, que era un activo financiero, cómo se trabajaba. A mí me llamó mucho la atención, no tuve mucho problema. Sí me sorprendió las cantidades exorbitantes de dinero que se podía llegar a ganar, pero muy en el interior mío pude sentir que dije, encontré lo que estaba buscando, porque eh, lo que me estaba haciendo mal a mí es no poder encontrar una carrera que realmente me hiciera sentir plena. Yo realmente soy una persona que le gusta vivir la vida lo más feliz posible porque considero que la vida es una sola, hay que ser responsables y para ser feliz hay que ser responsable. Realmente eso es algo que hay que entender. Entonces, yo quería una carrera que realmente me llenara por dentro. Y encontré en esa vez que yo algo encontré. Fue la primera apertura. La realidad es que yo empiezo, ¿sí? Y empiezo a salir de mi zona de confort, aprendo muchas cosas, empiezo a capacitarme, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo, qué fue lo que fui aprendiendo, qué fue lo que fui viendo. Y estuve así un año, un año.
La realidad es que en aquel entonces, que estoy hablando de 2017, tampoco es que estoy hablando de 1970, perdón. Se hablaba mucho de que había que crecer la red, hay que crecer la red y no se tocaba la palabra vender. Se decía mover volumen. Y a mí eran cosas que muy interiormente yo sentía que había algo que no funcionaba bien, pero no tenía nada que ver con el negocio. Lamentablemente mi autoestima estaba totalmente bajo como para creer en lo que yo sentía y yo creía en la gente que tenía resultados. Entre comillas, los que tenían calificaciones altas. Capaz que al igual que vos en algún momento que arrancaste, creíste que iba a ser sencillo o creíste que te iban a respetar por tener una calificación o creíste que los que tenían calificaciones altas eran los que solamente tenían la verdad absoluta y no se discutía. A la larga me di cuenta que eso no era cierto. Porque fueron pasando los meses, he tenido muchos roces con mis patrocinadores, porque no veía coherencia, no veía lógica, no veía ciertas transparencias que a mí me hacían mucho ruido. La gente se enfocaba solamente en crear la red porque claramente querían viajar para todo el mundo y bueno, es la razón principal por la que nos meten, pero era solamente comenzar a trabajar la red. Cuando en la casa de cada uno se estaba estoqueado de productos. Capaz que esto te suena familiar, pero mucha gente dejó por esa misma razón, porque lamentablemente no enseñaban a vender. Eh, el tema comenzó a suceder que, bueno, claramente yo estaba escuchando audios, podcasts, estaba escuchando para capacitarme de diamantes, embajadores coronas, de calificaciones totalmente grosas. Y bueno, un día, o sea, yo tenía que realizar los puntos porque claramente si mi negocio no estaría facturando. Y me comencé a endeudar porque yo había sacado una tarjeta de crédito. Comencé a endeudarme porque encima es otra de las cosas. Yo en la secundaria lamentablemente no enseñan a usar una tarjeta de crédito. Al no saber vender tampoco me ayudaron a cómo solucionarlo. Es más, su solución era ya lo vas a encontrar, ya vas a encontrar la solución. O sea, no me ayudaba para nada. Esa es la realidad. Y en medio de un audio escucho a un diamante que me dijo una frase que es el día de hoy que la sigo sosteniendo y fue que si estás teniendo una deuda, haces stop en tu negocio y paga la deuda. Ese comentario me hizo mucho eco, por lo que me tomé el atrevimiento de hablar con una de mis patrocinadoras para contarle el problema que yo estaba teniendo con respecto a la deuda. Ergo, la mayoría de ellos también estaban todos endeudados. Era como que mostraban la mayoría, cada vez que daban una presentación de negocios o querían demostrar resultados, siempre mostraban lo que ganaban, no lo que perdían. Entonces, eso es una lógica de acá, en Japón, en China, que si vos estás teniendo pérdidas en un negocio, cual sea, cualquiera que sea tu negocio, hay algo que está funcionando mal. Porque la mayoría era como que decía, voy a ponerlo en dólares para que ustedes me entiendan. Como que decían, estoy ganando $200 de manera mensual y vamos a seguir creciendo. Pero la deuda era de $600, que sí, también iba creciendo en intereses. Había cosas que a mí realmente no me cerraban. Eran cosas así. Yo dije un precio totalmente bajo como para que ustedes analizaran el nivel de lógica que manejaban, ¿sí? ¿No? Yo voy a hablar sobre este tipo de personas que hay que tener mucho cuidado cuando estamos realizando un negocio de network marketing. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque suelen ser personas cerradas a escuchar. Pero si vos me estás escuchando ahora mismo y te estás identificando,
o estuviste escuchando otros de mis canales y te sentiste identificado en algún momento, quiero decirte que hago esto, estoy diseñando este programa para que me escuches como si te estuviese hablando cara a cara y que sepas que yo sé lo que estás atravesando, pero que eso no te permita que tus sueños mueran, porque no tiene nada que ver con tu negocio de multinivel. La esperanza es lo último que tenés que... Ni siquiera eso, porque siempre va a haber un faro de luz. El tema es que no lo dejes apagar dentro de tu corazón, porque eso creo que fue lo que a mí me partió al medio cuando perdí a mis socios. Porque está bien, yo aprendí el network marketing a la vieja escuela, que significaba ir a tocar puerta a puerta, prospectar en la calle, o sea, yo también lo hice. Fue como aprendí. Está bueno aprenderlo como un entrenamiento. Y de toda la gente que yo hablé durante un año entero, solamente dos me prestaron atención. Cuando en realidad la estadística debería ser más. Pero de todas maneras, eso a mí me dio la confianza de que el negocio funcionaba. Porque esos dos comenzaron a trabajar una red e incluso uno de mis frontales se había ido a a otra provincia, a otra ciudad, y había crecido muchísimo en esa ciudad, en Bariloche. Y yo no conocía absolutamente a nadie. Lo único que recuerdo es que en esa época esa red vino a los eventos, en las convenciones, y estaban re contentos en conocerme. Entonces entendí muchísimo más el lado humano del negocio. Entendí muchísimo más. Lo que me daba bronca, lo que me daba ira, era no poder protegerlos de los codiciosos, que los hacía meter puntos o los hacía comprar productos pero no enseñaban a vender. Entonces, lamentablemente, creo que fue lo que más me dolió. Y el punto número dos es que yo quedé endeudada. Acabo de sacar la cuenta de cuánto debía en aquella época, porque en 2017 el dólar argentino, que yo soy de Argentina, estaba a un precio totalmente distinto al de ahora. Y sacando las cuentas de cuánto debía, era un total de $914. De manera literal, o sea, saqué la cuenta de cuánto estaba el dólar en aquella época y estaba 16,4 pesos. Y yo debía 15.000 pesos. Era bastante, era mucho. Y sobre todo, parte de esa deuda ni siquiera era mía. Porque quería ayudar a calificar, perdón, a uno de mis patrocinadores, que calificó, ¿sí? Me dio las gracias en medio de uno de los eventos como buena pantalla, pero detrás de escena el tipo no me pagaba. Si yo no lo apuraba, no me abonaba, no apretaba no movía los productos que tenía que mover para devolverme el dinero, y la que había puesto la tarjeta de crédito fui yo. Fui un idiota, sí, totalmente. Pero eso fue lo que me enseñó a mí. Entonces, eh, yo, a mí me dolió muchísimo esas actitudes porque me dejaron sola. Ese patrocinador también me soltó la mano porque se hizo el desentendido cuando tenía que pagar. Y la peor parte es que en cada mes la inflación iba aumentando. Quiere decir que él no pagaba el mismo monto, o sea, dolarizado. O sea, yo estaba perdiendo cada vez más plata. Entonces, el 2018 fue una etapa muy dura para mí porque tuve dificultades en mi casa por hacer el negocio multinivel. No digo que me echaron porque no fue así, yo tomé la decisión de irme
porque quería lidiar con el problema por mí misma, yo sola, en eso tengo mucho orgullo. Y decidí irme con una compañera de Amway que también estaba en la misma o peor, en una peor situación que yo. Había calificaciones altas que debían más plata que yo. Si $914 te resulta mucho, he escuchado los testimonios de otros y debían mucha más plata. Hasta $3.000 debían. Y quiero aclararte una cosa, eso no tiene nada que ver con los negocios, con el negocio. No tiene nada que ver con la empresa, ni con el sistema de pago, sino por las incompetencias de los que dicen ser líderes. Porque no es mi red sola la que se endeudó. ¿Sí? Entonces, como un líder, si una de tus redes se está comenzando a endeudar, comenzá a replantearte qué estás haciendo mal. Porque significa que es tu negocio. Eso es algo que quiero que lo entiendas. Que se puede transformar en cualquier momento, no quiero decir lo contrario. Pero hay que tener la responsabilidad de poder asumir esas consecuencias que pueden llegar a suceder. Entonces, lo importante es tomar decisiones y realmente verse en el espejo para ser humildes y reconocer cuando la estamos pifiando, cuando estamos errando. Esa época fue muy dura porque yo no tenía experiencia laboral. ¿Cómo voy a pagar las deudas? Lamentablemente conseguí un empleo. Digo lamentable porque a mí no me gustaba. Y encima el manejo de ese trabajo fue muy turbio. Pero no me quedaba otra. Tenía que empezar a trabajar y era de ventas. En teoría era ventas y no lo tuve que sostener por varios meses para poder ir pagando la deuda. Pude concretar mi objetivo. Pero mi corazón siempre supo que yo tenía que darle una segunda oportunidad a los multiniveles. Fue ahí donde yo me abrí paso y empecé a conocer diferentes oportunidades. Después de haber pagado la totalidad de la deuda, volví a mi casa y comencé a un nuevo negocio que parecía prometedor. A la larga me di cuenta que era un esquema Ponzi. Pero bueno, yo no lo tomé como algo malo, sino como una experiencia buena a aprender. Porque me dio herramientas para comenzar a descifrar y a identificar a la gente. Pero por el otro lado también, a la par de que estaba intentando hacer ese negocio, Ponzi, conocí el mundo del marketing digital. Conocí un canal llamado Imperios Digitales, que me ofreció la herramienta Builderal, que en español significa construyelo todo. Y conocí un mundo totalmente nuevo, renovado, y me empecé a capacitar. Empecé a estudiar sobre branding, empecé a estudiar sobre redes sociales, empecé a estudiar muchas cosas, el embudo de ventas, empecé a estudiar un mundo que en ningún lado, o sea, en network marketing no lo había visto. Y entendía que se podía tener mayores ventas, mayores logros por esos medios. Me tomó mucho tiempo encontrar una empresa que diga, bueno, voy en esta. Pero en el 2021 encontré la empresa en la que yo me encuentro actualmente. El problema fue que no arranqué en el 2021. ¿Por qué? Porque mi patrocinador lamentablemente tenía una forma muy diferente de pensar a la mía. De hecho, lo que yo sentí, ¿no? Si me está escuchando, te mando un beso. Pero lo que yo sentí es que me vendió una pantalla de un marketer por fuera y cuando ingresé en ese momento estaba trabajando de la misma forma que trabajaban los pibes de Amway y la mayoría de, lo- de las multiniveles arcaicas, me atrevo a decir, porque se manejan de una manera bastante arcaica, tocando puerta a puerta, auspiciando por la calle y lamentablemente de 2.000 personas que estás tratando de prospectar, solamente con suerte una te escucha la propuesta. Entonces yo no estaba de acuerdo con ese modelo de negocio y bueno,
pasó un año para que yo me di de baja. Yo en ese momento, después de haber estudiado tanto como autodidacta, pude meterme a trabajar en una empresa llamada Coder House, que es solamente de educación. Pude ingresar como parte del staff de educación. Pero eso me permitió poder seguir estudiando de otros marketers. Fue una linda experiencia porque he trabajado con marketers de Mercado Libre, he trabajado con marketers literalmente certificados en la universidad, he tenido alumnos de ese calibre también. Eh, es una experiencia muy linda que es el día de hoy que lo sigo agradeciendo. Entonces, pasó un año, hoy estamos en 2023 y solamente hace un mes aproximadamente, el 1 de febrero, fue que volví a ingresar en la empresa en la que estoy trabajando y realmente siento en mi corazón que digo, esta es mi chance, es esta la oportunidad mía. No hay que dejarse vencer. Y lo que quiero es compartirlo, te lo quiero compartir a vos, que me estás escuchando, si sentís esa desesperación, ese que pensás, porque lo pensás, que tus sueños se rompieron, que no vas a poder concretar ese viaje o que no vas a poder darle lo mejor a tus hijos o lo que sea, porque sentís que te desilusionaron, déjame decirte que no. Si tu corazón te está diciendo, levántate, levántate. ¿Sí? Te lo está diciendo una persona que lo aprendió por Messi. Yo en 2022 recuerden que Argentina salió campeón, pero pocos saben lo que tuvo que sufrir Messi para llegar a convertir ese mundial en su mundial. Las toneladas de presión que sufrió ese pibe. Y esa fue la lección. Entonces, ¿qué nos separa de un universo tan rico y sabio? Somos hormigas para él. Entonces, si tenemos el poder de modificar nuestra realidad con nuestra mente, lo podemos hacer. ¿Sí? Y yo estoy haciendo este audio el 20 de marzo de 2023. Y lo quiero aclarar porque quiero ir compartiendo cada proceso en cada capítulo. Cada capítulo voy a ir dando herramientas, no hay ningún problema. Voy a ir dando aviso de que en los títulos y en las descripciones de qué se va a ir tratando. Por si no querés escuchar un episodio u otro, no hay ningún problema. Pero quiero darte herramientas sensatas, así como en mi canal de YouTube te quiero brindar todas las herramientas que me fueron funcionando. En mis mentorías soy totalmente tajante y soy lo más sincera posible, pero para que realmente puedas tener esa mentalidad de empresario que te gustaría tener y ver los negocios como lo que son. Que no te dejes llevar tanto por un bono viaje ni por... No, lo vas a poder conseguir, pero date cuenta que en todo negocio estás nadando con tiburones. Y un tiburón no te va a tener piedad en si huele la sangre. Esto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Todos entran por los negocios para hacer dinero. Entonces, yo puedo ser altruista, no hay ningún problema en eso. Pero siempre también hay que entender que todo tiene un precio. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Todo tiene un precio. Y eso es algo que tendríamos que estar conscientes de si lo estamos dispuestos a pagar o no. Y quiero que entiendas que invertir no solamente se trata de dinero, se trata también del compromiso y del tiempo que vos dediques. Así que te quiero dar la bienvenida y espero poder brindarte las mejores herramientas a través de mi voz y darte el mejor asesoramiento online, más allá de que hagamos el negocio o no lo hagamos, no importa. Te voy a brindar lo mejor en lo que esté a mi alcance, así que
me siento muy feliz de que me puedas escuchar. Esto es Crecimiento Networking y te ha hablado Yukiryu.